Vamos a conversar entonces sobre el sindicato, su representación y sus objetivos. Esa es la idea. Y vamos a ceñirlos un poco también a lo que reza cada uno de los estatutos de los sindicatos, porque el estatuto es la ley del sindicato. No siempre lo leímos, no siempre lo conocemos en detalle, pero esta es la oportunidad de conversar acerca de eso. Lo primero que vamos a señalar es que el sindicato lo constituyen personas y esas personas son sujetos a derechos como tales. Por el hecho de ser persona tenemos derechos y esos derechos también es bueno conocerlos para que podamos entonces promoverlos y poder entender de qué se trata. Decimos que el sindicato lo constituyen personas, hombres, mujeres, que se unen en su condición de trabajadores y trabajadoras más allá de su pensamiento político, filosófico, religión, color, raza y definición sexual. El sindicato entonces trasciende cualquiera de estas situaciones. El objetivo del sindicato es defender y promover las demandas de los trabajadores, más allá de cómo piensen, más allá de cómo actúen, ellos se representan en cuanto son trabajadores. Y como trabajadores también tienen derechos. O sea, hay derechos como personas y hay derechos como trabajadores. El hecho de ser trabajador ya es sujeto de derechos sociales, económicos, eh, y como persona tenía otros derechos que los vamos a revisar durante toda esta escuela. Si nosotros entendemos así el sindicato, estamos trascendiendo los pensamientos políticos, pensamientos filosóficos y la religión, la raza, color y todo eso. Todo eso los une en cuanto somos trabajadores. Nosotros representamos trabajadores y trabajadoras. Me gustaría que enseguida pudiéramos regresar a esa situación. Decimos que el sindicato es una organización social y como organización social también eh, tiene como norma dedicarse a promover, defender y lograr derechos sociales. El sindicato representa una diversidad, la diversidad de pensamiento. Yo puedo pensar distinto a mi compañero o mi compañera de trabajo, pero estoy en el sindicato porque más allá de cómo pensemos distinto, los une el hecho de ser trabajadores y la necesidad de promover y defender derechos. Y por lo mismo debemos actuar como, con independencia y autonomía entre otros poderes del Estado y partidos políticos. El sindicato es una organización independiente, es una organización autónoma. No puede el sindicato alinearse con un determinado idea o un determinado partido, eh, porque en el sindicato, como veíamos anteriormente, están representados distintos pensamientos. Entonces, si nosotros le alineamos con un partido, estamos dividiendo el sindicato y dejando a los que no piensan como nosotros fuera de esa representatividad. El sindicato, entonces, decimos, lo constituyen personas. Esas personas son sujetos de derechos, lo constituyen trabajadores y esos trabajadores también tienen derechos y es una organización social que promueve, defiende y busca más derechos en el plano de la social.
Más allá que el sindicato sea independiente, sea autónoma ante los poderes del Estado y los partidos políticos, siendo una organización social, no es neutro frente a los temas de la sociedad. El sindicato tiene que tener siempre alguna posición como sindicato. Y esa posición es una posición de mayoría frente a determinado problema que se discuta en el país. El sindicato debería tener una opinión, tener una posición, y esa posición debe ser lo que opinan la mayoría de los trabajadores. Pero esa posición está ligada frente a la búsqueda de más derechos, a la búsqueda de ejercicio de los derechos. Si hay una ley que busque mermar derechos, el sindicato tendrá una posición. Si hay una ley que promueve derechos, el sindicato tendrá también una posición. Por eso digo, el sindicato no es neutro a lo que pasa en el país y en la sociedad. No le da lo mismo quién gobierne, no le da lo mismo quién legisle. Es necesario tener claro que al final del camino lo que buscamos nosotros son mejores leyes, mejores condiciones para trabajar, mejores condiciones para vivir. El Código del Trabajo y la Constitución Política del Estado de Chile consagra y reconoce el derecho a sindicación y la libertad sindical. No obstante, esta libertad de asociarse en muchos casos no se ejerce libremente. ¿Cuál será la razón de por qué en nuestro país, aún existiendo una constitución política que le garantiza, el texto señala que hay libertad para asociarse, para organizarse sindicalmente, y el mismo Código del Trabajo señala cómo se organiza? Muchos trabajadores no se organizan, no participan, no se forman sindicatos, o si hay sindicatos, muchos trabajadores no participan activamente de él. ¿Cuál será la razón o la causa por las cuales no se ejerce plenamente la libertad sindical? La pregunta primera es entonces, ¿los sindicatos en nuestro país se constituyen en plena libertad? Bueno, ¿Qué yo, elementos atentan contra la libertad sindical? Porque se forman sindicatos, pues hay que formarlo escondido, con notario a veces, sin que sepa el empleador. El tema de la libertad sindical es complejo porque las leyes y la Constitución los permiten y los hablan de la libertad sindical, pero muchas veces los sindicatos hay que crearlos escondidos porque el empleador puede reaccionar y despedir a los trabajadores antes de constituirlos. Pero también yo creo que en nuestro país se ha instalado la idea esa de que hay que hacerlo escondido, y los propios trabajadores, al final terminamos haciendo de la libertad sindical una cosa reducida, porque no la ejercimos. O sea, aquí hay un problema cultural detrás de todo esto, ¿no es cierto? Porque por un lado el empleador no respeta la libertad sindical, pero por otro lado los propios trabajadores, al saber que no se respeta, no la ejercen plenamente. Los sindicatos en nuestro país casi todos se constituyen escondidos de la empresa sin que sepa, y con el temor de que cómo reaccionará la empresa. Hay un problema de cultura, de falta de cultura sindical por parte del trabajador y por parte del empleador. No estamos ejerciendo la plena libertad sindical, ni al constituir, ni tampoco al participar. ¿Por qué pasará todo esto?
Pareciera que hay una conducta autoritaria de quien tiene el poder de dar y quitar el empleo. Eso no debería ocurrir en una sociedad civilizada, una sociedad donde se respetan los derechos y se respetan las leyes. Sin embargo, la conducta de los empleadores es contraria a la organización sindical y esa conducta los lleva a actuar en contra de una libertad que la ley y la Constitución señalan. A mí me gustaría que en este tema pudiéramos en algún momento hablar mucho en la asamblea de el derecho que tienen los trabajadores a participar en el sindicato sin que nadie pueda estar en contra de eso o pueda ejercer alguna acción en contra de ese derecho. Aquí hay un problema que limita la actividad sindical. Muchos trabajadores no constituyen sindicato porque al patrón le va a parecer mal, porque los pueden despedir. O sea, no estamos ejerciendo un derecho por temor. La idea aquí de este tema que estamos planteando es que quede claro que la libertad sindical en nuestro país, que dicen que es un país civilizado y a veces hasta hablan de cultura, no existe plenamente. Se ejerce a media y escondida. No sé si ustedes comparten conmigo esa idea. Pero también hay una falta de educación sindical y educación cívica. La gente en nuestro país no tiene mucha educación sobre cómo funciona el sindicato, ni tampoco cómo funciona la sociedad y los organismos del Estado. Falta educación cívica y le falta a los empleadores y le falta también a los trabajadores. Decíamos hace un rato que el sindicato es una organización social que busca mejorar las condiciones de trabajo de las y los trabajadores. El sindicato tiene como misión trabajar por el cumplimiento de las normas laborales. Y para trabajar sobre el cumplimiento de las normas laborales y sociales es necesario conocerlas. Y la pregunta que uno hace, ¿los dirigentes sindicales hoy día conocen la ley? ¿Conocen alguna vez, han leído parte del Código del Trabajo o algún tema que le- les llame la atención? ¿Sabe cuáles son sus derechos sociales, sus derechos fundamentales del trabajo? ¿En qué situación estamos los dirigentes para ejercer ese cumplimiento, hacer cumplir la ley laboral y social y hacer respetar los derechos fundamentales de quienes, de quienes representamos? ¿Conocemos los derechos fundamentales? ¿Conocemos la ley laboral? El tema está en que para poder ejercer una dirección de un sindicato, necesitamos prepararlos más, necesitamos conocer más nuestros derechos, necesitamos aprender. En algún momento intentamos que en cuarto medio y en tercero medio de la educación pudiera ponerse los temas de educación cívica y educación laboral. Y llegamos hasta generar un proyecto de ley, pero nunca se pudo aprobar. ¿Por qué creen ustedes que no se aprobó? No hubieron votos en el Parlamento para eso, porque no quieren educar a la gente, no quiere que la gente sepa, hay que mantenerla desinformada y con los menos conocimientos posibles. La base de conducir un sindicato, la base de una sociedad es que la gente se prepare, conozca sus derechos, conozca su situación en que vive y pueda distinguir entre lo bueno, lo malo y no solamente decidir cosas sin estar informado. Hay un desafío que tenemos que hacer, conocer más
prepararnos más para cumplir la primera misión como dirigente, que es el cumplimiento de la norma laboral, los derechos sociales y los derechos fundamentales del trabajo. En algún momento en esta escuela vamos a hablar de los derechos fundamentales. Luego, el sindicato debe propender a impulsar medidas para mejorar el trabajo y la vida de sus representados, también de su familia. El sindicato no solamente busca mejorar leyes, necesita que el trabajo sea mejor, que sea respetado y mejorar la vida de los trabajadores y también de su familia, porque el sindicato al representar trabajadores y trabajadoras no solamente está representando a esa persona, está representando su núcleo familiar. Cuando negocia colectivamente, los resultados de la negociación van a ser lo que va a repercutir en cómo va a llevar a su familia derechos o recursos para una vida mejor. Por tanto, el sindicato no se agota solo en ciertas cosas que hoy día hace, sino que tiene una dimensión mucho más amplia. ¿Cuál es el objetivo básico del sindicato? Representar y demandar a requerimiento de cada uno de sus afiliados los derechos mandados del contrato individual de trabajo. Esto es clave. El sindicato no puede decidir representar un trabajador en su contrato individual de trabajo si el trabajador no lo pide. Pero el sindicato debería conocer los contratos individuales de cada uno de los trabajadores para poder saber si eso se está cumpliendo o no. También el sindicato busca representar a sus miembros en la negociación colectiva y en el cumplimiento de los derechos emanados de esta. Muchas veces logramos derechos en la negociación colectiva, pero después no lo seguimos, no lo hacemos, no lo aplicamos y muchas veces esos mismos derechos la empresa no los respeta en su dimensión total. Necesitamos que esa negociación colectiva sea bien representada por los trabajadores, por los dirigentes y hacer cumplir lo que se gana y no solamente negociar y después olvidarse de ello. Y también representar a sus afiliados en el reclamo de las infracciones a la ley laboral que se cometan. Muchas veces el trabajador tiene que ir solo a reclamar a la inspección del trabajo o a un tribunal. El sindicato tiene la obligación de acompañar a sus afiliados para el reclamo de las infracciones a la ley laboral que se cometan por parte de la empresa. Y también otro de los objetivos es denunciar las infracciones a la ley del trabajo y seguridad social ante la autoridad administrativa o reclamación judicial. Si yo veo que este trabajador está siendo vulnerado, pero él no se atreve, yo como dirigente sindical tomo la responsabilidad y asumo y yo mismo genero el reclamo ante la autoridad que corresponda. No necesito que el trabajador se acerque a mí, yo tengo que acercarme al trabajador. También el sindicato puede actuar como parte en los juicios o reclamaciones judiciales o administrativas que como objetivo denunciar y reclamar prácticas desleales y antisindicales. El sindicato tiene que nunca dejar pasar estas prácticas, porque en la medida que pasan se van haciendo normales y la empresa se acostumbra a ir violentando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y el sindicato como objetivo también tiene fomentar y promover los valores que dan forma y vida al sindicato, tales como la unidad, la solidaridad, la fraternidad, la empatía entre sus afiliados. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo fomentar esto? Hay valores que son fundamentales en la vida sindical. La unidad de los trabajadores, pero la unidad no es solo estar juntos porque los conviene, sino porque necesitamos andar juntos para defendernos, para promover y lograr derechos. La solidaridad no es solo ir cuando el trabajador o la persona está mal, sino que la solidaridad es ayudar fundamentalmente a aquel que lo necesita o a aquel más débil.
y ser fraterno entre nosotros, buscar la forma de una buena relación que permita ser buenos compañeros, porque entre somos buenos compañeros nos vamos a ayudar entre todos. Esos son los objetivos del sindicato. El sindicato no es solo juntarse para negociar colectivamente o para hacer entregar alguna yisca o dar algún beneficio. El sindicato funciona con valores, funciona con acción y funciona haciendo respetar los derechos. También el sindicato debe promover la cooperación entre sus asociados, estimulando la convivencia humana, fomentando la recreación y la cultura. Es un espacio para que nos encontremos, para que conversemos, para que nos divertamos, para compartir. Entonces, si yo le estoy hablando de esto en el sindicato, estoy haciéndole que el sindicato es mucho más de lo que nosotros creemos, pero los sindicatos se han ido reduciendo. La pregunta mía es, ¿los sindicatos que estamos conduciendo están cumpliendo estos objetivos o algunos de estos? ¿Cuántos de de estos objetivos están cumpliéndose en los sindicatos? Lo que pasa es que yo lo que estoy mostrando es como el ideal de un sindicato, ¿ah? Pero por lo menos algo de esto tenemos que empezar a promover y a hacer. Por ejemplo, parte porque hay poca educación sindical, no solo de los dirigentes. El trabajador no entiende lo que es el sindicato, lo entiende como una forma de tener cosas nomás, de que le den una yisca o le den alguna cosa, pero no está dispuesto tampoco a entregar mucho para el sindicato. Entonces, aquí hay una cosa clave. Una de las labores fundamentales para tener un mejor sindicato es la educación sindical. Y por eso que nuestra central se dedica a hacer estos cursos, estas escuelas de educación sindical. Porque si los trabajadores tuvieran más conocimiento sindical, tendrían otra actitud frente al sindicato. Hay muchos espacios donde podemos hacer cosas, educación sindical, pero también creo que el sindicato no necesita solamente trabajar una yisca, necesita a lo mejor una mejor calificación, un curso para mejorar su calificación profesional o técnica. ¿Ah? Esas cosas le ayudan más que darle unos recursos de vez en cuando. Creo que ahí hay que ir de a poquito cambiando nuestra práctica sindical, educar sindicalmente, entregar cosas que le sirvan al trabajador para mejorar su vida, su capacidad de empleo. Y eso significa que va a mejorar también sus condiciones. Cuando tenemos claro lo que es el sindicato, cuáles son sus objetivos, algo de esto vamos metiendo y practicando a ver si podemos cambiar una situación que se instaló, que los sindicatos son solamente para recibir y no para aportar. Yo creo que hay harto que hacer y, y necesitamos hacerlo bien. De a poquito vamos a tener que ir cambiando. Tenemos que también dar a conocer siempre que hay cambio en la ley, conocerlos y en nosotros entregárselo a los trabajadores. Hoy día se discute en el Parlamento la ley de Salacuna, un cambio total en la ley de Salacuna. Yo estoy seguro que muchos dirigentes sindicales no conocen este proyecto de ley y los trabajadores van a verse afectados por eso y necesitamos informarles. ¿Ah? Y también buscar la forma de entregarle más educación, buscar formas de que la gente adquiera otros conocimientos más que solamente estar preocupado del dinero. Parece que en Chile lo único que nos interesa es el billete, todo es plata. Hay otras cosas que también son importantes y el sindicato debe promoverlas. Y bueno, hay hartas cosas que hacer en tema de los objetivos del sindicato. Fíjate que aquí hay un tema que es clave.
Uno de los objetivos del sindicato es propender a mejorar la prevención de accidentes, trabajo y enfermedades profesionales. Hoy día el tema de la salud mental está pegando muy fuerte en los trabajadores y trabajadoras, pero no veo los sindicatos preocupados de ese tema. Y es un tema que va a afectar fuertemente al mundo del trabajo y también a la empresa. Pues tampoco están preocupados los empleadores, porque piensan que si un trabajador se enferma tendrán otro de reemplazo, pero es un problema. Aquí hay un tema de fondo que tenemos que entrarle también. Entonces, fíjate la cantidad de objetivos que tiene el sindicato. Muchas veces el comité paritario, si es que hay en la empresa, anda por un lado y el sindicato por otro. El sindicato tiene que preocuparse de que el comité paritario funcione, que cumpla su función, porque una de las cosas fundamentales de los derechos fundamentales del trabajador, el primer derecho es la integridad física del trabajador. Y los comités paritarios cumplen esa función, pero el sindicato tiene que preocuparse que funcione bien y no funcione para la empresa. Entonces, si ustedes ven, hay hartas cosas que hacer. Los comités de capacitación, comités partidos de capacitación. Hay mucha gente que ni siquiera conoce que eso existe en la ley. Necesitamos darlo a conocer. Necesitamos tratar de ver qué podemos hacer en todas estas cosas que tenemos como objetivos del sindicato. Pero hoy día más que nunca el tema de promover una cultura de respeto a las y los trabajadores y entre ellos mismos. Cuando se crea hoy día la ley Carín, que lleva un poquito más de un año aplicación en Chile, la cantidad de juicios por maltrato en el trabajo del empleador o los jefes contra los trabajadores o también entre los propios trabajadores. Necesitamos promover una cultura de respeto a los derechos y entre los trabajadores. Hay hartas cosas que estamos como lejos como organización sindical en nuestro país. En la denuncia al maltrato, a la violencia en el trabajo, hay espacio para hacer cosas. No digo que tengamos que hacerlas todas, pero por lo menos conozcamos qué es lo que tenemos que hacer y veamos en qué espacio y qué podemos hacer en cada uno de los lugares donde nosotros ejercemos el trabajo sindical. Cuando uno habla de la democracia de los derechos sociales y laborales, esta cosa de que hablábamos recién, tú tenés derecho a organizarte libremente, la libertad sindical, pero tenés que hacer los sindicatos escondidos. Esa no es la libertad. Ese es el problema de la democracia de los derechos. ¿Por qué si hay democracia, por qué tenemos que hacer los sindicatos escondidos con notarios para que nos los pille el empleador? ¿Por qué tenemos que estar haciendo la negociación colectiva y pasándose la última hora al empleador que no sepa qué vamos a negociar porque si no va a despedir los trabajadores? Esa es la democracia de los derechos, cuando nosotros somos capaces de hacer las cosas abiertamente, libremente, de cara a todo el mundo. Esa es la democracia. Y aquí en nuestro país nos dicen que hay democracia, pero a veces No la hay. la democracia y los derechos no existen. Por eso nosotros queremos entregar estos elementos para que vamos de alguna forma con estos elementos tratando de cambiar levemente la práctica sindical que se ha instalado en nuestro país, desde los trabajadores, porque si queremos cambiar a los empleadores, también tenemos que cambiar primero la conducta de los propios trabajadores. Se dice que el sindicato es la fuente de todo valor humano, el trabajo, y eso es verdad. La gente sin trabajo que no trabaja no aporta, no puede ser parte de la sociedad. Y ese trabajo tiene que ser valorado. Por eso se habla del valor del trabajo. Desde que se instala el trabajo, este trabajo ha sido de alguna forma atropellado, mal pagado y poco conocido, reconocido. Una de las cosas más importantes del sindicato es tratar de valorar el trabajo y quién lo realiza. Quien lo realiza es una persona que también tiene que ser dignificada y respetada en sus derechos.
Entonces, el trabajo es fuente de todo valor humano, cualquiera sea el trabajo, cualquiera el que sea, el trabajo muy técnico o el trabajo manual, porque todo es necesario para que funcione la sociedad. Ese trabajo debe ser respetado, pero más que respetado el trabajo, es la persona que hace el trabajo. Eso es fundamental. El trabajo dignifica a la persona y tiene que ser respetada en sus derechos. El trabajo lo hace parte de la sociedad. Una persona sin trabajo muchas veces se siente fuera de la sociedad. Por eso es importante que exista trabajo y las sociedades se organizan a veces para tener siempre una cantidad de desempleados que andan buscando trabajo para pagarles menos y poder tener siempre una cantidad de gente que está dispuesta a trabajar sin que ese trabajo tenga el valor que corresponde. El trabajo nunca debe ser una carga y debe ser justamente recompensado, pero no va a ser recompensado porque al empleador se le ocurra. Va a ser recompensado cuando nosotros, los trabajadores, tengamos una mejor organización y más disposición a luchar para que ese trabajo sea realmente recompensado en lo que corresponde. Nosotros tenemos que fomentar y promover una cultura laboral de respeto al trabajo y a quien lo realiza. No es posible que muchas veces estén amenazándote con el despido porque reclamáis tus derechos. No es posible que ese trabajador sea a veces humillado o maltratado. Necesitamos que el trabajo sea respetado y el trabajador sea respetado. Esa es nuestra función como dirigente. Hay que denunciar el maltrato y la violencia verbal y física. No dejar nunca pasar un hecho como ese, porque si lo dejamos pasar, se normaliza una situación que al final termina dañando al trabajador en sus derechos y también en su salud mental. En definitiva, los trabajadores pueden elegir enfrentar el trabajo y sus vidas solo, sin organizarse, o en forma individual, o unirse con sus compañeros y compañeras para buscar juntos mejores condiciones de trabajo y de vida, para sus familias también. Esa es la opción que tienen, pero enfrentar la vida y el trabajo solos tiene más riesgos que andar juntos con sus compañeros y compañeras. Eso es lo que hay que decirle. Muchos trabajadores no quieren estar en el sindicato por otras razones, por estar bien con el empleador, porque no les gusta el sindicato, pero tienen que conocerlo. Y no solamente decir no quiero el sindicato porque se me ocurre, sino que debo conocer por qué no lo quiero o por qué lo quiero. El sindicato es una práctica democrática en su vía interna. Y aquí recién Carola hablaba de las reuniones por telemática. Nos acostumbramos después de la pandemia a hacer reuniones donde ni siquiera nos miramos las caras. El sindicato es una cosa viva, a donde los conocemos, los reconocemos, los miramos. Uno habla a veces más con los gestos que con las palabras. Y los sindicatos dejaron de juntarse en reuniones físicas y terminamos entonces haciendo un sindicato virtual, que al final es una cosa impersonal. Y el sindicato tiene una vía democrática. Los trabajadores tienen que opinar sobre las cosas que hacemos, pero hay que preguntarles, pero para que opinen también tienen que estar informados y hay que exigirles que se informen. El sindicato no es solo de los dirigentes, el sindicato pertenece a todos los miembros del sindicato, hombres y mujeres. Pero el sindicato también es una organización progresista que busca siempre una sociedad mejor y no le da lo mismo quien gobierne, no le da lo mismo quien legisle, ni le da lo mismo las condiciones en que se trabaja y se vive. El sindicato tiene que tener una visión de sociedad, una sociedad más democrática, una sociedad más igual. Nosotros vivimos una sociedad muy desigual, una sociedad más justa. La justicia social en Chile es terriblemente desigual, po. El maltrato.
los malos sueldos. Hay algunos que tienen mucho, otros que no tienen nada. Una sociedad más humana. Cada vez la sociedad se va deshumanizando. Si ustedes ven esta muestra de sindicato, algunas cosas podemos hacer, otras no. Por lo menos tenemos la idea de lo que es una organización. Y la pregunta del millón es, cuando asumimos un cargo en el sindicato o cuando constituimos el sindicato, ¿estamos conscientes de que esto es sindicato? ¿O en definitiva podemos vivir sin conocer lo que estamos haciendo?